Bueno, buenas tardes. Damos inicio. Antes que nada les quería contar que este encuentro, como todos los encuentros de este seminario internacional, se graba y queda disponible en el canal de YouTube del IAE para quienes quieran consultarlo o compartirlo en el futuro. Hoy tenemos la exposición de Ana Broidman, la doctora Ana Broidman, titulada Un público difícil, escritores y escritoras opinan sobre cine en la década del 50. Ana Broidman es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en la misma universidad y también en la Universidad del Cine. Dirige el grupo de investigación en comunicación, recepción, circulación y crítica de cine en la Argentina y los proyectos Espacios de Exhibición Cinematográfica No Comerciales. En historia y actualidad, ahí me quedo cortado por la historia y actualidad de las salas de barrio, cineclubes y otros formatos en la ciudad de Buenos Aires. Y circuitos, espacios e iniciativas para la exhibición no tradicional de cine argentino. Todo esto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también. Integra los proyectos HIC, Historia de los Públicos de Cine en Buenos Aires, 1933-1955, dirigido por Clara Krieger, en Filosofía y Letras, y LUACIT, el espectáculo cinematográfico en Argentina, medios, narrativas, tecnologías y estéticas en cruce, dirigido por Ana Lía Rey y Paola Marguli. Su campo de investigación lo conforman la cinefilia, los cineclubes y la prensa cinematográfica dentro de una perspectiva que toma el hecho fílmico como fenómeno sociológico y cultural. Si seguimos teniendo gente que es tan grosa con estos tremendos currículums, yo me voy a trabar todo el tiempo. Bueno, Ana... ya está, basta. y ese debe ser el breve, ese debe ser el resumido, porque todas ustedes son así. Cuando quieras, adelante. Bueno, gracias Mario, gracias Clara y gracias a todo el grupo por invitarme a participar de este seminario que venimos siguiendo con tanto interés desde el año pasado y también este año. La verdad que es un seminario que en todas sus entregas nos deja mucho material para pensar y para seguir sumando. Discúlpame, Ana, déjame decir nada más que hoy tenía que exponer el doctor José Manuel Peláez Ropero de la Universidad Domino de Portugal, pero tuvo un problema de salud que por suerte no es COVID, y Ana muy gentilmente salió a suplantarlo, así que queda para otra fecha la exposición del doctor Ropero. Eso es todo. Gracias. Bueno, así que como dice Clara, salimos a armar algo para hoy, pero bueno, es algo que yo ya tenía ganas de exponer, de hecho ya había hablado con Clara de hacerlo más adelante, y bueno, lo adelantamos un poquito. Lo que yo voy a presentar hoy es un aspecto con el que yo me encontré en el curso de la realización de mi tesis doctoral sobre la cinefilia en la Argentina, los cineclubes y las revistas de cine en las décadas de 1950 y 1960, un aspecto que a mí me llamó la atención en la lectura de una de estas revistas, pero que como tantas cosas que nos llaman la atención en el camino de la tesis, quedó afuera, ¿no? O sea, no tuvo un lugar en la tesis y lo dejé como aparte diciendo esto qué interesante, alguna vez lo voy a trabajar, y bueno, este fue el momento en el que llegó su momento, digamos. Voy a compartir pantalla para compartir la presentación. ¿Se ve ahí bien? Sí. ¿Sí? Bueno, sí, perfecto. El título que le hemos puesto a esta presentación es Un público difícil, escritoras y escritores opinan de cine en la década del 50, ¿no? En principio vamos a puntualizar que cuando digo escritoras y escritores, voy a hablar de un grupo pequeño, ¿no?, de escritoras y escritores que opinaron sobre cine en un espacio particular que es una revista de cine, de un cineclub de los años 50.
¿no? Como todo título es un poquito engañoso porque quizá promete más de lo que efectivamente va a vender, pero bueno, espero que de todas formas sea interesante. La revista de la que voy a hablar es la revista Gente de Cine. La revista Gente de Cine es una revista que se editó entre 1951 y 1957, editada por el Cineclub Gente de Cine, fundado en 1942 por Roland Fustiniana, ¿sí? Acá está la tapa del primer número, como podrán ver, en una revista en un formato muy poco atractivo visualmente en sus primeros números, ¿no? Se ha hecho recorrer la revista, es bastante difícil hoy en día porque es así, casi toda, salvo en un momento posterior que suman algunas imágenes, pero en general es así, y sobre todo en esta primera época era muy una especie de boletín del Cineclub, ¿no? Pero a medida que pasan los años, empieza a tener algunas secciones adicionales. Lo que yo no voy a abundar hoy sobre la revista, quizás me han oído muchos de ustedes y muchas de ustedes hablar en otros espacios sobre esta revista, así que no me quiero repetir, pero sí un muy breve pantallazo de algunas de las secciones que tenía y el hecho de que estas revistas son lo que nos permite hoy en día acceder, ¿no? A cómo eran esos cineclubes, qué tipo de actividad desarrollaban alrededor del fenómeno cinematográfico que en este momento, ¿sí? Que son los años de posguerra, 45 y hacia la década del 50, retoma, ¿no? Con mucha fuerza esta idea de entender al cine como expresión artística, una idea que ya había sido trabajada por las vanguardias de los años 20 y 30, que había quedado un poco interrumpido, todo este movimiento por la guerra y sus consecuencias, y que es retomada con fuerza en el periodo de posguerra, cuando surgen, ¿no? Bueno, todas las ideas vinculadas con los nuevos cines, los cines modernos, y la idea misma del cine de autor y del cine como expresión artística de un autor, ¿no? Y estas agrupaciones, estas asociaciones que son los cineclubes, donde se desplegaba toda esta actividad cinéfila, digamos, tenemos acceso al tipo de actividad que desarrollaban a través de las revistas que publicaban, ¿no? En este caso es la revista Gente de Cine del Cineclub homónimo, pero tenemos otras revistas, ¿no? De otros cineclubes. Bueno, esto también lo trabajó Mariana Amieva muy bien el mes pasado en relación con la escena cineclubista uruguaya, que tiene muchos puntos de contacto, ¿no? Con la escena argentina. Junto con esta etapa, ¿no? De marzo de 1951, que es el primer número, quería traer esta otra etapa, que es la etapa del número 30, de marzo de 1954, por un lado para que veamos, ¿no? Algún tipo de evolución desde el punto de vista del diseño. Es la etapa que corresponde a la edición donde se da cuenta, ¿no? Del Festival de Mar del Plata, pero también porque este año, 1954, es el año en el que va a empezar a publicarse en el mes de abril una sección nueva llamada ¿Qué opina usted del cine? En esta sección se van a publicar, ¿sí? Respuestas a un cuestionario que la revista les va a hacer llegar a escritores y escritoras. Y este es el material con el que yo voy a trabajar hoy, ¿no? Esta serie de respuestas que se publican al cuestionario que se les hace llegar a estos y a estas intelectuales alrededor de sus gustos y sus opiniones sobre el cine, ¿no? ¿Cómo se presenta esta sección en abril de 1954, número 31 de la revista? Me parece importante marcar esto porque la revista y el Cineclub, ¿no? Son en este momento la institución y la publicación con más tradición, ¿no? Que hay en la escena, tanto en la escena de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional prácticamente en lo que es la actividad cineclubística y cinéfila, ¿no? Hay en Córdoba, hay en Santa Fe, pero en Buenos Aires esta es la más importante y de algún modo irradia, ¿no? Con su actividad también a otros lugares del país.
Entonces, ¿cómo se presenta esta sección? ¿No? Dice, Gente de Cine inicia en este número una sección permanente destinada a difundir juicios y opiniones concernientes a los distintos aspectos del séptimo arte. Existe entre los grupos intelectuales del país un interés cada vez más profundo por los importantes problemas estéticos, sociales y de otra índole que el cine plantea, considerando que ello contribuirá en forma interesante tanto al esclarecimiento de un criterio más preciso sobre el tema como al progreso de nuestro propio cine. Esta publicación ha considerado oportuno poner a disposición de los intelectuales un espacio para que puedan expresar sus conceptos respecto a una forma de expresión que, pese a ser tan discutida, ejerce una profunda influencia sobre los gustos y las costumbres de los pueblos, ¿no? A mí esta introducción me parece muy sugerente porque están presentes muchos de los problemas que se venían discutiendo ya desde hacía un par de décadas, ¿no? En relación con el cine, y también algunas incomodidades que persistían, ¿no? Pese a ser un momento en el que el estatuto artístico del cine ya tenía una legitimidad bastante considerable, de todas formas, es un momento en el que sigue habiendo debate, ¿no? En torno a si el cine, eso no es un arte, qué tipo de actividad es, cómo, hacia quién está dirigido, quiénes son los espectadores, qué pasa con el gran público, ¿no? Que es una de las preocupaciones, y esta interpelación, ¿no? A estos denominados intelectuales, que ahora vamos a ver quiénes son, da cuenta también de ciertos vínculos, ¿no? Que esta asociación, Gente de Cine, tenía con otros sectores de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quiero hacer una referencia, ¿no? A que estos no son de ningún modo, que estas no son las primeras veces, ¿no? Que escritores y escritoras van a opinar o a escribir sobre cine. Nosotros sabemos que desde sus inicios, ¿no? El cine interesó a los escritores, y que muchos de ellos incluso se dedicaron a escribir sobre cine, a incorporar el cine como hipótesis ficcional a sus propios textos, ¿no? Y a realizar críticas de cine en medios gráficos, ¿no? Tenemos una colección preciosa de Los escritores van al cine, que ha abordado, bueno, varias, ¿no? De las incursiones de Borges, de Art, de Bioy Casares, de Victoria Ocampo, que va a aparecer hoy acá, de Homero Manzi, ¿sí? Se me está perdiendo algunos seguramente ahora en la enumeración, pero quiero decir, esa colección da cuenta también, ¿no? De Horacio Quiroga, que no forma parte de la colección, pero que es quizás ¿no? el que inaugura las escrituras sobre cine. Quiero decir, esto es algo que estaba presente, ¿no? En el ambiente intelectual, la preocupación y el interés y el gusto, ¿no? Que es algo que cuesta reconocer de escritores y escritoras sobre el cine. Esta sección va a ser editada por Aldo Luis Persano. Aldo Luis Persano era parte del comité editorial de la revista desde sus inicios y prácticamente hasta el final. Sí, había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras, era crítico de cine en la revista Sur, vamos a ver que esto tiene una importancia, ¿no? Y dentro de Gente de Cine, de la revista Gente de Cine, tenía a su cargo las secciones documentales y cortometrajes, ¿sí? Donde difundía las novedades de estos rubros que eran los menos comerciales de la cinematografía, y en los que él mismo hizo aportes un poco más adelante como realizador. Aldo Luis Persano estuvo a cargo, a partir de 1956, de un instituto cinematográfico en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que fue el primer lugar en la Universidad de Buenos Aires donde se estudió o se realizó algo que tuviera que ver con el cine, y fue un instituto que estuvo en funciones desde 1956 hasta 1966, ¿no? Cuando el nuevo golpe militar, la dictadura de Onganía, bueno, atacó especialmente las actividades
de las universidades, ¿no? Y en ese instituto, donde se realizaron cortometrajes de tipo pedagógico y didáctico que tenían que ver con contribuir a las actividades académicas de las facultades, Persano además realizó él mismo algunos cortos de tipo documental o incluso experimental, de tinte vanguardista, digamos, que lo ubican también a él en un lugar interesante dentro de este campo de relaciones, ¿no? Pese a que su nombre no aparece en esta sección, pero a veces en las respuestas, quienes contestan el cuestionario dicen, bueno, Persano, usted me ha hecho estas preguntas, ¿no? Entonces lo interpelan directamente y dan cuenta de una familiaridad que tiene que ver con que, sobre todo los primeros que responden este cuestionario, son también colaboradores de la revista Sur, ¿no? La revista Sur, bueno, no necesita demasiada presentación, era quizás la revista más importante, ¿no? del campo intelectual argentino, justamente hasta mediados de los años 50, y convocaba, ¿no? a bueno, una gran variedad de escritores, escritoras, críticos, traductores, y tenía una sección dedicada al cine desde un momento bastante temprano, donde por ejemplo Borges escribía comentarios, ¿no? sobre cine, entre otras cosas, y Persano también escribía sobre cine en la revista Sur, ¿no? Me parece importante un poco trazar este mapa de relaciones, porque esto va a determinar quiénes van a ser, ¿no? Aquellos que van a ser convocados a responder a dar su opinión sobre el cine, ¿no? No cualquier escritor o escritora, sino aquellos que forman parte, de algún modo, de este campo en el cual la revista Sur ocupa un lugar hegemónico, y que al mismo tiempo también eran los asistentes a las funciones del cineclub en algún sentido, ¿no? Era un entorno bastante compartido. Los primeros que van a responder este cuestionario van a ser dos poetas, Carlos Viola Soto y Alberto Girri. Vamos a ver que los nombres que van a aparecer son nombres que fueron muy relevantes y centrales del campo literario en ese momento, pero que en su mayoría no son hoy, ¿no? conocidos, o no nos resuenan a veces demasiado hoy, porque están como muy justamente situados en este periodo, ¿sí? de los 50. Son escritores y escritoras que están entre los 30 y los 40 años al momento de responder el cuestionario, ¿sí? El primero que responde es entonces Carlos Viola Soto, un poeta, ensayista, crítico literario que había publicado libros de poemas y que claramente define al cine como un arte, ¿no? Y todas sus respuestas van en la línea de ubicar al cine en el lugar del arte, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una opinión bastante cerrada, que vamos a ver que también se repite, en relación con el público del cine, ¿no? Por eso dice, el público, debemos convencernos de ello, no va en su mayoría al cine ni al teatro ni a ninguna otra clase de espectáculo, sino para divertirse. El cine ha suplantado a la novela como opio de los occidentales. Por ello, el público debe ser educado por añadidura y a menudo a su pesar, y naturalmente sin que sea demasiado consciente de ello, ¿no? En ese sentido tiene una mirada sobre el público absolutamente paternalista, ¿no? Ilustrada, ¿no? Los mira desde un lugar diferente, ¿no? Desde el lugar de la alta cultura, y a pesar de eso, expresa, ¿no? de una manera bastante abierta, su gusto por el cine y su consideración de que el cine es un arte, aunque, como los otros que responden también, va a diferenciar, ¿no? tipos de cine. Está el cine que es un arte y está el cine que es el opio de las masas, ¿no? En ese sentido, la intervención de Alberto Girri, que no contesta pregunta por pregunta, como sí hace Viola Soto, sino que escribe un texto donde contesta de alguna manera en general las distintas preguntas, termina planteando él mismo una pregunta, ¿no? Si bien Girri, al revés de Viola Soto, dice que el cine es entretenimiento, es diversión, no puede ser equiparado a una actividad artística porque se realiza en forma colectiva y no individual, y el arte es una expresión individual.
termina contestando, proponiendo otra pregunta, ¿no? ¿Por qué voy al cine a pesar de todo esto, ¿no? Y dice, a lo ya dicho, agrego que también voy al cine para contemplar gente hermosa y porque me gustan los folletines y porque me gusta sentarme en la oscuridad, ¿no? Que me parece, me gusta mucho esa declaración, porque es una declaración en la cual se equipara, ¿no? El poeta y traductor y todo, al gran público, ¿no? Porque le gusta ir al cine por las mismas razones que le gusta ir al cine al gran público, porque le gusta ver gente hermosa, los folletines y sentarse en la oscuridad, digamos, ¿no? No se engancha con el cine más intelectual propio de la época en ese sentido. Después contestan la plana mayor de Sur, ¿no? Porque quien contesta a continuación es la misma Victoria Ocampo, y el número siguiente contesta José Bianco, que fue secretario de redacción de la revista Sur durante casi 20 años, hasta que fue expulsado por sus simpatías con la Revolución Cubana, ¿no? Victoria Ocampo es muy incómoda su intervención, porque la mayoría de sus respuestas son sí, no, no sé, ¿no? Contesta de una manera absolutamente lacónica y mala onda, pero contesta, ¿no? Y una de las cosas que dice es, hasta el mal cine es para mí una diversión, y lo tengo además por muy revelador de un estado de cosas, y es una de las que coincide en otorgarle al cine un lugar en el campo de las artes, ¿no? Sabemos que a Victoria le gustaba mucho el cine, que hacía un lugar muy importante para el cine en su revista, que intercambió correspondencia privada con Eisenstein, con De Sica, con Luis Mal, y que quiso producir algunas películas que finalmente no se produjeron, ¿no? De, por ejemplo, De Sica y Eisenstein acá en la Argentina. José Bianco tiene una posición bastante contrapuesta a la de Victoria, ¿no? Porque otra vez es uno de los que considera que el cine no es un arte, que aquellos films llamados serios en realidad son una especie de mala copia del arte, porque finalmente no pueden presentar los problemas con seriedad, y está más en la línea, ¿no?, de quienes van al cine a buscar diversión y entretenimiento, y no films llamados serios, ¿no? Es interesante que en estos dos pares, en los dos casos tenemos uno que está más a favor de considerar al cine como un arte, y otra opinión que está más en la línea de el cine no es un arte, es una diversión, un entretenimiento, y en ese sentido ese es su valor. Estas dos últimas opiniones de escritores que voy a presentar son diferentes, primero porque no son del riñón de la revista Sur, ¿no?, como las otras 4 anteriores, sino que son de escritores, novelistas, que eran e iban a ser muy famosos y muy leídos, y en el caso de Silvina Bullrich, por ejemplo, una bestseller absoluta, ¿no?, de su época, y además profesional de la escritura, ¿no?, una persona que luego de que la fortuna familiar se diluyera, se ganó la vida como escritora y ganó mucho dinero, ¿no?, trabajando como escritora, y muchas de sus novelas fueron adaptadas al cine, y ella misma fue guionista de cine, ¿no?, en algunos casos de sus propias obras, y en otros casos adaptando obras ajenas, ¿no? Entonces es una persona que tiene una vinculación con el cine más profesional, ¿no?, en algún sentido. Está como con un pie, ¿no?, en cada una de estas actividades, aunque en el momento de responder este cuestionario todavía ninguna de sus novelas había sido filmada, ¿sí? Argentina Sonofilm le había pedido la adaptación de Bodas de Cristal, que había sido una novela de ella muy famosa, pero ella había escrito la adaptación, pero había problemas para filmarla, había problemas con el actor, que querían que
la protagonizara, y recién fue filmada en 1975, o sea, 20 años después de esta entrevista donde ella habla de la adaptación de esa novela, ¿no? Y me interesa justamente esto, ¿no? Que acá ella defiende el rol del escritor en el cine, ¿no? En detrimento del rol del actor, ¿no? Por eso dice, nunca he creído ni llegaré a creerlo jamás, que un film depende exclusivamente de un actor. En eso reside el defecto capital del cine americano, ¿no? Refiriéndose al cine estadounidense, y valorizando, ¿no? el lugar del escritor y del texto y los diálogos, y bueno, en la entrevista dice que a ella le gusta el cine francés y que le gusta el cine teatral, que cuando dicen que el cine es teatral a ella le encanta, aunque a veces se dice como una crítica, dice que esas son las películas que más le gustan, las películas teatrales, porque se valoriza el diálogo, ¿no? Bueno, en toda su intervención ella defiende, ¿no? El lugar del guionista y de la obra en sí, independientemente, ¿no? De los actores e incluso del director. Y finalmente está la intervención de Manuel Mujica Lainez, que escribe un texto que también no responde pregunta y respuesta, sino que escribe un texto muy lindo, hay que decir que es el texto que es el más bello desde el punto de vista literario, ¿no? Donde nuevamente él sostiene que lo que busca en el cine, y en eso se siente cercano a mucha gente, es una evasión, ¿no? Una evasión, aunque es una evasión particular, él dice que es una evasión poética, la llama, ¿no? Y se manifiesta en contra del cine realista, ¿no? Y está como más a favor, o dice que le interesan más y le gustan más, así como en la literatura, todo lo que tiene que ver con el cine más fantástico, ¿no? Que nos permite evadirnos, dice, de este mundo que es triste y feo. Bueno, en este momento que Manuel Mujica Lainez contesta esta entrevista, ya era un escritor de bastante renombre, pero aún no había escrito sus novelas más famosas, ¿no? No había escrito Bomarzo, por ejemplo, había escrito los cuentos, ¿no? De la misteriosa Buenos Aires, por ejemplo, que también es algo que algunos de esos cuentos luego fueron adaptados al cine en una película realizada en tres episodios. No sé cómo estoy de tiempo, creo que estoy bien. Bueno, y una cosa que me interesó es que la última persona que contesta este cuestionario no es una escritora, sino que es una doctora en física, ¿no? Yo venía leyendo estas entrevistas, esta sección, y digo, ¿cómo apareció acá una doctora en física? ¿No? Me empiezo a fijar quién es la doctora en física, empiezo a buscar, ¿no? Por empezar, bueno, es interesante, esto le va a interesar a Analía Rey, que creo que está por acá, que es una de las primeras físicas, ¿no? En la Argentina, fundadora de la Asociación Física Argentina en 1944, su tesis doctoral en 1948 fue el factor atómico del berilio, y ¿por qué está acá, no? Bueno, buscando un poquito, por un lado encontré que había sido la mujer, en este momento era la viuda, de Elias Lapsesson, ¿no? Elias Lapsesson fue el fundador, junto con León Klimovsky, del Cinearte, la primera sala de cine-ensayo que hubo en Buenos Aires, y luego Elias Lapsesson fue junto con Roland, justamente, el fundador de la Cinemateca Argentina en 1949. En 1954, ¿no? Justo cuando empieza a salir esta sección, en el número de abril, se publica la necrológica de Elias Lapsesson, que había fallecido, ¿no? Y me pareció hasta como una especie de cierre casi poético, ¿no? Que la última aparición de esta sección en el número 38 de abril-junio de 1955 fuera
de su viuda, ¿no? Que no se dice que es la viuda en ningún lado acá en este texto, ¿no? Ella es presentada con sus propios méritos, que son muchos, y tiene unas opiniones de lo más tajantes, ¿no? Sobre el cine. Dice, soy una espectadora no pasiva, no dispuesta a ver todo, furiosa contra las estupideces impuestas, dignas de mentalidades de rumiante, por eso voy poco al cine. O sea, tiene unas opiniones muy sólidas, digamos, y como muy decididas sobre qué le gusta y qué no, y además es una persona que ha tenido una gran actividad ella como cineclubista, ¿no? Entonces me pareció sumamente sugerente que en este recorrido que se iba armando, ¿no? De poetas, escritores, escritoras, críticos culturales, guionistas, ¿no? Que era como muy homogéneo, aunque en su diversidad no dejaba de ser homogéneo, apareciera, ¿no? Una mujer que había participado en la fundación de un campo científico muy masculino, ¿no? Y que tenía unas opiniones muy fuertes sobre el cine y muy en la misma línea, no es muy distinto lo que dice ella, ¿no? De lo que dice cualquiera de los otros. Esto también permite pensar que en el ambiente de la cinefilia, o sea, que la cinefilia era una práctica, ¿no? Una estructura de sentimiento, como diríamos tomando a Raymond Williams, absolutamente compartida, no solo por escritoras y escritores, ¿no? O gente que se manejara con la palabra, sino por el conjunto, ¿no? Por una buena parte de la intelectualidad de la época que había frecuentado y que frecuentaba los cineclubes, que leía las revistas, que se formaba como espectador cinéfilo, espectadora cinéfila en esos ámbitos y que tenía un canon, ¿no? de películas y de autores compartido y una serie de opiniones también bastante compartidas más allá de las divergencias, ¿no? Para cerrar entonces esta intervención y dejar luego lugar a que podamos tener más una conversación, ¿no? Me interesa repasar un poco los principales temas, ¿no? Que se trabajaban en este conjunto de 7 textos que yo tomé para este análisis particular del día de hoy, ¿no? Yo, por un lado, veo 2 cosas, ¿no? Lo primero que analizo son 2 cosas diferentes. Por un lado, el lugar propio, ¿no? De estos intelectuales, estas intelectuales, como espectadores y espectadoras de cine, ¿no? ¿Qué cine les gustaba? ¿Cómo se sentían en tanto que espectadores? Si sentían que tenían que justificar su gusto, si era un gusto que ya era legítimo de un punto de vista cultural, si todavía tenía que ser justificado mediante algún tipo, ¿no? De construcción retórica, vamos a decir, cuáles eran, ¿no? esas películas o esos autores o ese cine que compartían como culturalmente legítimo. Acá aparecen muchas coincidencias, ¿no? Está el cine francés, pero también está el cine italiano, de Sica. Hay una pregunta en el cuestionario específicamente, o sea, sobre la única película que se pregunta específicamente es sobre ladrones de bicicletas, ¿no? Que se había estrenado en 1948 y que se había visto acá en el Cineclub, en Gente de Cine, había venido de Sica y había recibido una ovación de pie, una muy larga ovación de pie en el Cineclub cuando estuvo presente en la proyección, no solo de esa película, sino también de Humberto D., por ejemplo, ¿no? Que también se estrenó por esos años. Quiero decir, de Sica era una personalidad muy conocida para el ambiente cinéfilo argentino en ese momento. Dentro del cine francés, ¿no? Estaba René Clair, estaba André Cayate, que son nombres que hoy nos quedan muy lejanos, pero ese era el canon de la época, ¿no? Cierto cine inglés, casi nada de cine estadounidense, Hitchcock aparece en algunas menciones, y
la gran figura de la cinefilia de esta época, que es algo que a mí me llamó la atención cuando empecé a leer estas revistas, que es Chaplin, ¿no? La persona indiscutida para todos, el gran autor de cine, incluso para aquellos que no consideran el cine un arte, es Charles Chaplin, durante toda la década del 50 por lo menos, ¿no? Las revistas estas hacen tapas y tapas con Chaplin, y es un gusto absolutamente extendido y legitimado en todo el ambiente cinéfilo, que es algo que a mí por lo menos me llamó la atención en un primer momento. Y luego, ¿no? Entonces acá como espectadores aparecen estas distintas posiciones, ¿no? Quienes dicen, sí, el cine es un arte, es legítimo, es el séptimo arte, es la suma de todas las artes, ¿no? Algunas de esas construcciones, y quienes lo señalan como diversión, evasión, entretenimiento, más o menos aceptado, digamos, desde el punto de vista social, cultural. Y por otro lado, ¿no? O sea, por un lado, ellos en tanto que público. Y por otro lado, una cosa que me interesó también es ver qué concepción tienen del público, ¿no? Del público en una perspectiva más amplia, ¿no? Y ahí aparece una concepción absolutamente ilustrada, ¿no? Elitista, despectiva, ¿no? Siempre que hablan del público que no son ellos o ellas, ¿no? Ni la gente como ellos, hablan de las masas, que es una palabra que, bueno, es peyorativa, hablan del público grueso, ¿no? Eso aparece en dos de los textos, aparece este adjetivo grueso que me llamó la atención, y hablan de la gente sencilla a la que equiparan con niños y adolescentes, ¿no? Dicen, bueno, hay películas que no son para niños, adolescentes y gente sencilla, ¿no? Como si todo en una misma categoría, vamos a decir, ¿no? Una infantilización del gran público. Y también entonces ahí aparece una discusión, ¿no? Entre qué se hace, ¿no? O sea, para qué tipo de acción se puede realizar en relación con este gran público, más allá de la evasión, ¿no? Entonces acá por un lado aparece la prevención ante la propaganda, ¿no? No se olviden que todos estos, la enorme mayoría, ¿no? De estos intelectuales, escritores, cinéfilos, cineclubistas, eran decididamente antiperonistas, ¿no? Habían sido militantemente antiperonistas durante el periodo, ¿no? Durante este periodo en el cual se escriben estas notas, ¿no? Y van a ser fervientes, van a apoyar fervientemente el golpe del 55, la autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? Bueno, no es casual que Aldo Persano sea designado al frente de un instituto de la Universidad de Buenos Aires en 1956, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por un lado está el terror, ¿no? A la propaganda, que como ya se hizo, ¿no? Sabemos que el cine es un formidable instrumento de propaganda. Al mismo tiempo, el cine puede tener, dicen otros, usos pedagógicos, ¿no? También puede ser una herramienta de pedagogía, ¿no? Para el gran público. Y en este sentido me parece interesante, de nuevo, la figura de Persano, que es quien hace las preguntas, ¿no? Y hace algunas preguntas específicas en relación con, ¿piensa que el cine puede tener algún valor pedagógico, artístico, ¿no? Y ahí justamente los usos pedagógicos son los que él intenta explorar cuando queda a cargo, ¿no? De este instituto de la Universidad de Buenos Aires. Y finalmente, para cerrar, algo que forma parte, ¿no? de mis intereses siempre, que tiene que ver con la crítica, ¿no? ¿Qué tipo de crítica? ¿Qué piensan de la crítica de cine, ¿no? Estos intelectuales, que muchos de ellos son críticos y críticas literarios, ¿no? Trabajan de eso en la revista Sur, trabajan de eso en otros medios, como el diario La Nación, donde trabajan Múgica Lainez y Silvina Bullrich, que son columnistas de La Nación durante muchísimo tiempo, ¿no? Más allá de su alcurnia, un poco por su alcurnia, ¿no? También están en La Nación, pero eso no quita que trabajan de eso.
¿no? Mujica Lainez se jubila como cronista de la Nación después de una cantidad enorme de años de ser columnista crítico de arte, ¿no? Y literario en La Nación, con lo cual la crítica de cine también, en algún sentido, está buscando, ¿no?, su legitimidad en el campo de la crítica de las artes, ¿no? Una de las hipótesis con las que yo trabajo es que el cine moderno, ¿no?, y la crítica de ese cine, las revistas, las publicaciones donde se analizó y donde se construyó una teoría sobre ese cine, fueron parte, ¿no?, de un mismo campo, ¿no?, de un mismo campo que fueron socios, ¿no?, tuvieron una suerte de pacto, como hay algunos textos que también señalan, ¿no? Y entonces acá la crítica de cine, sobre todo esta crítica de cine, ¿no?, la que se hace en las revistas de los cineclubes y la que está buscando consolidar al cine como un consumo legítimo desde el punto de vista estético y cultural, también busca para sí misma un lugar de legitimidad dentro del campo de la crítica de las artes, ¿no? Si postulamos que el cine es un arte, la crítica de cine es una de las variantes de la crítica de arte. Y ahí, ¿no?, hay algunos encontronazos, vamos a decir, porque los críticos literarios no consideran, ¿no?, que la crítica de cine tenga ningún tipo de valor prácticamente, ¿no? O sea, la crítica masiva parece como, bueno, una cosa que justamente sirve para, la crítica en los medios masivos, perdón, sirve para orientar al gran público, con lo cual no tiene ningún interés, ¿no? O es interesada, ¿no? Es una crítica económicamente interesada, porque está orientada por quienes ponen publicidad en los medios donde es publicada, mientras que las de las revistas y círculos especializados, como serían, ¿no?, los cineclubes y sus revistas, es seria e independiente, pero a la vez hay algunos, en algunas citas dicen, es narcisista, ¿no?, y snob, básicamente, ¿no? Entonces ahí hay no hay como un acuerdo en otorgar legitimidad a la crítica de cine, en tanto que crítica de arte, digamos, ¿no?, crítica legítima culturalmente de un arte como podría ser el teatro o la literatura, ¿no? Entonces, eso me da la pauta de que es un momento, ¿no?, en el cual, si bien ha avanzado mucho, digamos, la discusión acerca del estatuto artístico del cine, y hay cineclubes, revistas, institutos universitarios donde se empieza a estudiar cine paulatinamente, todavía en este momento no. En el 54 no hay ningún lugar donde estudiar cine en la Argentina todavía, salvo hay un instituto de la Universidad del Tucumán que es anterior, pero que es eminentemente técnico, más que de otras características. Es todavía entonces un tipo de consumo cultural no del todo legítimo desde el punto de vista estético e intelectual, aunque avanzando hacia eso, y la crítica, por lo tanto, tampoco tiene una legitimidad dentro del campo de la crítica intelectual y de las artes. Esto se va a transformar en la década del 60, ¿no?, donde con otro cineclub y otra revista, de la que también seguramente me han escuchado hablar en otros lugares, que son Núcleo y Tiempo de Cine, que ya avanzan decididamente, ¿no?, sobre la legitimidad tanto del cine como de la crítica en el campo de las artes. Bueno, yo estaría dejando acá para que tengamos un ratito para poder conversar.
Muchas gracias, Ana, increíble, increíble. Yo me anoté unas cuantas cosas, te hago dos preguntitas para dejarle lugar a los demás. Una la respondiste hacia el final, porque yo me preguntaba si a veces los cuestionarios estos contenían preguntas sobre películas específicas, porque me pareció muy interesante estas dos opiniones de Guirri y de Mujica Lainez, que son los únicos dos, me parece que de los seleccionaste, que hablan del cine como experiencia, la experiencia de ir al cine más allá de las películas que iban a ver, esto de para evadir la evasión poética o para ver gente linda, sumergirse en la oscuridad, y me parecía muy interesante para esto que estamos estudiando, sobre los públicos, y en contraste otras opiniones que hablaran de la experiencia de ir al cine como evento, como actividad comunitaria, más allá del cine como arte y de esta legitimación que hablabas, que tengo también otra pregunta sobre eso. ¿Contesto así o voy Como contestando? quieras. Bueno, no, la verdad que no hay ninguna referencia a la idea de la experiencia colectiva. Nunca se habla de estar en el cine con otros, ni de ir al cine con alguien más, ¿no? Siempre es algo que tiene que ver con un consumo personal, una actividad, ¿no?, absolutamente personal, y que tiene que ver con algo culturalmente legítimo, como el consumo, ¿no?, de una obra, no sería la palabra consumo, el encuentro con una obra de arte, o un momento de distensión, evasión, entretenimiento, ¿no? De hecho, se nombran varias películas, el cuestionario, la única película que nombra específicamente es la que yo decía antes, y hay un desprecio absoluto por el cine argentino, ¿no? O sea, se menciona, la última película que me gustó, dice algunos, ya no me acuerdo quién, es Prisioneros de la Tierra, que es una película que justamente es la única película argentina sobre la que Borges escribió en la revista Sur, ¿no? Esto está muy bien contado en el libro que escribieron Gonzalo y Emiliano. Quiero decir, no casualmente, una película sobre la cual había escrito Borges, es la última película argentina, ¿no? Y de hecho la única película argentina que se menciona con nombre. Se menciona también a Lucas de Mare como el único director argentino que tiene algún interés, y después no hay ninguna otra mención al cine argentino, ¿no? Del punto de vista de la experiencia, es solo esto, ¿no? Alusiones a la evasión, la distracción, el entretenimiento, lo fantástico. Qué bueno, qué bueno. Y la otra pregunta que tenía, que me parecía muy interesante, esto que abriste también hacia el final, como de inaugurar la crítica cinematográfica como institución de legitimación del cine como arte, pero yo me preguntaba también, porque digo, como todos estos escritores y escritoras trabajaban en narrativa o en poesía, digo, para ser crítico de cine, crítica de cine, también necesitas de un vocabulario técnico que es bastante específico, y yo no sé, como yo no sé nada de esto, me preguntaba si este tipo de competencias ya las tenían estos escritores y estas escritoras, si escribían con vocabulario técnico específico, hablando, qué sé yo, de movimientos de cámara y demás, o tenía que ver más con el gusto personal, con una cosa muy subjetiva. No, a ver, la prensa cinematográfica y quienes se dedican a la crítica cinematográfica va como en paralelo, ¿no? Va en paralelo, tiene sus propias secciones de los diarios, que no son las secciones de arte y literatura, digamos, ¿no? Y tampoco son consideradas así desde los estamentos públicos, ¿no? O sea, siempre a mí me llama la atención que la Secretaría de Cultura, que desde el primer gobierno, ¿no?, peronista, que tiene una política activa para justamente tratar de incorporar a los intelectuales, que fracasa, no incluye al cine dentro de la cultura, ¿no? El cine está en la dirección de espectáculos, como bien nos ha enseñado Clara.
Entonces ahí hay una separación muy tajante, ¿no? Entonces, justamente la idea de que el cine es parte del campo cultural y parte del campo artístico, es una idea que se empieza, que algunos escritores, ¿no? Y escritoras, a partir de su propio gusto, empezaron a desarrollar en los años 30, pero que no fue plasmada como una profesión de crítico de cine, ¿no? Más allá de los textos de Quiroga, por ejemplo, ¿no? Ninguno de nosotros trabajó de crítico de cine y tampoco Quiroga plenamente. Y es algo que se empieza a desarrollar más en este momento, ¿no? En el momento en los años 50, y que tiene que ver con la aparición de los nuevos cines también. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Otra de las cosas que yo me preguntaba era si mandaban cuestionarios por igual, tanto a mujeres, a escritoras como a escritores, o sea, había ahí una diferencia de cupo. No, el cuestionario es el mismo. No leí las preguntas porque son más de 20 preguntas, pero no, es un cuestionario tipo, que incluso lo que hay algunos es fastidio. Usted le dicen, Persano me mandó todas estas preguntas, no tengo tantas cosas para decir sobre el cine. Voy al cine, esto, para entretenerme, no tengo todas estas cosas serias, importantes que usted me pregunta para decir sobre el cine. Algunas preguntas son técnicas. Por ejemplo, ¿qué opina del color en el cine? Que era un tema del momento, ¿no? Todavía no era, el cine no era plenamente en color. En los años 50 el color era una novedad y había gente muy disgustada, ¿no? Con el color, igual que hubo gente muy disgustada con el sonido, ¿no? Estas innovaciones técnicas producían rechazo y sobre todo no eran consideradas artísticas, ¿no? Permiso, hago una pregunta con esto del color. Les preguntan también sobre el tema de CinemaScope, pantallas anchas, o sea, porque es el momento en el que está todo eso, está el 3D, está como toda esa cuestión de la espectacularidad también, no solo con el color. ¿Hay algún tipo de cuestión en torno a eso? La única pregunta en ese sentido del tipo técnico que hay tiene que ver con el color, pese a que la revista publicaba permanentemente notas, sobre todo de Víctor Iturralde, que era a quien más le interesaba el tema, sobre el cine en relieve, ¿no? El Sí. Ferra, no sé qué, algunas cosas. El Ferrania color. Eso, palabras raras que ya no sabemos ni qué quieren mucho decir. El cine en relieve, el CinemaScope, hay algunos... en la revista participaba Landru como humorista, ¿no? En un momento, y hay algunas de las viñetas que tienen que ver, ¿no? Con los personajes saliendo de la pantalla a acuchillar, ¿no? A personas que la platean, ¿no? Esta cuestión del 3D, y no, pero estimo que así como el color era visto como algo que restaba, no algo que sumaba, ¿no? Porque era visto como algo justamente que le quitaba esa cosa estilizada del blanco y negro, que daba más artística, ¿no? Y entonces no era muy, no quedaba bien decir que le gustaban las películas en color, me parece. No hay mucho ahí de pose en estas, de pose de hábitus, ¿no? Vamos a decir, hay algo del hábitus, de ser hablado por lo que se espera que yo diga de esto, salvo, me parece que el texto más interesante en ese sentido, quizá también tiene que ver con sus cualidades, ¿no? Literarias, es el de Mujica Lainez, ¿no? Que es el más complejo, ¿no? Y que habla de otras cosas. Yo tengo una pregunta sobre las películas que pasaban en el cineclub, pensando un poco esto que mencionabas de la diferencia entre el cine de entretenimiento y el cine arte, y qué tipo de películas pasaban ahí, si pasaban películas que ellos consideraban también de entretenimiento o comerciales, porque como que en esos comentarios es, ¿el cine es evasión o es arte? Pero también había, como que se está trazando, me parece, por lo que vos estás diciendo, una diferencia entre dos tipos de cine, que creo que la podemos encontrar hasta hoy en día, ¿no? Esta idea de que hay un cine más de autor y un cine más de entretenimiento, y como que no me quedó claro si ellos tienen una militancia, entre comillas, a favor del cine arte,
o si hay un enfoque a favor de que el cine debe ser de una manera, o es algo que está exento de juicio en ese sentido. No sé si se entiende la pregunta. A ver, yo creo que, el cine que pasaba en el Cineclub era, por un lado, el cine cómico, el cine mudo cómico, era un típico programa de Cineclub. Chaplin, Harold Lloyd y el tercero, que ahora no me sale el nombre. Pero era el típico programa de Cineclub, eran los cortos, y Chaplin logró un lugar, como decía antes, muy preponderante como autor, ¿no? Chaplin fue el primero, yo creo, en ser considerado un autor, junto con René Clair, que era un director francés también, anterior, digamos, ¿no? al cine que nosotros conocemos como cine de autor. Son directores franceses anteriores, en realidad es el cine que luego va a ser considerado, ¿no?, el cine de qualité, el cine contra el cual se van a rebelar, ¿no?, los directores de la Nouvelle Vague y Cahiers du Cinéma y todo lo que es el cine moderno francés, ¿no? Es el cine francés de los años 30 y 40. Marcel Carné, Cayat, Jacques Prévert, ¿no? Ese es el canon de cine francés, que es lo primero que aparece, ¿no? O sea, si vos lees todo el primer año de la revista, es todo cine francés y Chaplin. Cine argentino, nada, y cada tanto aparece algo de Emilio Indio Fernández, ¿no?, de México, Buñuel a veces, pero después es todo francés. Después viene el cine italiano, ¿no? Pues después llega como el impacto un poco tardío del neorrealismo y pasa a ser todo cine italiano neorrealismo. Hay toda una serie de notas de Sabatini sobre el guión y sobre las películas, ¿no?, sobre el neorrealismo, muy teóricas, y bueno, ya está esta visita de Sica que organiza, ¿no?, una especie de, ¿no?, es como de Star System, pero de directores, ¿no? Hay como toda una cosa así de bastante cholulaje, vamos a decir, alrededor de la figura de Sica. Y después es un cine siempre va a ser un cine para un público minoritario en general, el que pasan en el Cineclub, que se considera a sí mismo también, ¿no? Otra de el Cineclub funcionaba, sobre todo en la primera época, en la trasnoche de los sábados en el Cine Biarritz. O sea, el sábado a las 12 de la noche en el Cine Biarritz. Una de las viñetas de Landru, que a mí me gusta mucho, se llama La Hora 24, ¿no? Y muestra dos filas. Por un lado, la fila de las familias, ¿no?, con las señoras con la carterita, la típica señora de Landru con su vestido con florcitas, que están saliendo de la función anterior, y del otro lado toda una cola, ¿no?, de pelilargos barbudos que están esperando para entrar al Cineclub, que es el público del Cineclub, ¿no? Hay como una idea de que el público del Cineclub es un público intelectual, que no es un público familiar, que no es el público común, ¿no?, que es otro público, y por ende son otras las películas que se le ofrecen, digamos, ¿no?, y sobre las que se discuten en la revista como órgano del Cineclub. No sé si me quedó algo, Flor, de lo que... Hay algunas preguntas en el chat. Mariana dice, hola, muchas gracias por el espacio. Disculpen si esto Ana lo comentó antes de entrar yo a la sesión. ¿En qué periodo se publicó esta revista Gente del Cine? La revista se publicó durante casi toda la década del 50, del 51 al 57. El Cineclub estuvo activo del 42 al 65, pero la revista se publicó en estos años. Hasta el 54 se publicó con mucha frecuencia. Al principio era una vez por mes, después iban haciendo de a 2 meses, y a partir de mediados del 54 se publicó casi todo el año, y el 55 empiezan a se empieza a espaciar, ¿no? En el 56 sale un solo número, en el 57 sale el último. Es paradójico, ¿no?, que una revista que había combatido, digamos, no habían combatido explícitamente al peronismo, sino que habían hecho
silencio, y luego, una vez que el gobierno de Perón había sido derrocado, habían hecho grandes festejos, ¿no? Sobre todo algunos de sus periodistas. Pero esos grandes festejos son acompañados por la debacle de la revista, digamos, la revista empieza a dejar de salir. No sé si es porque no tienen dinero, porque el cine argentino como actividad sufre un parate enorme en el 56, y ¿no? Hasta que hay toda una serie de notas acerca de la ley de cine, que va a salir en el 57, ¿no? Bueno, que han sido bastante trabajadas, como muy programáticas, ¿no? Como la revista del grupo trata de conseguir un lugar ahí, ¿no? De posicionar a Roland en algún lugar ahí, en los órganos de la nueva ley de cine, pero la revista deja de salir. Y el Cineclub se termina fusionando con la Cinemateca francesa, la Cinemateca francesa, más fallido, la Cinemateca argentina, que se había fundado a instancias, ¿no? De la Cinemateca francesa, justamente por un acuerdo entre Roland, que era el fundador, ¿no? Y director del Cineclub, y Lapson, que venía del Cinearte, habían fundado en el 49 la Cinemateca Argentina, y en el 65 el Cineclub deja de funcionar y es de algún modo reemplazado por la institución Cinemateca. Gracias, Ana. Julia dice, muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Tengo una pregunta, por curiosidad. ¿Cuántas veces se proyectaba cada film? ¿Las críticas y los críticos accedían a más de un visionado durante la escritura de sus textos? No, bueno, eso es algo totalmente exótico para nosotros, ¿no? Que tenemos ahora como la videoteca. Yo tenía la videoteca, ahora ya tenemos, ¿no? la streamingteca, y sus variantes. Las películas se veían o el sábado a las 12 de la noche, o la otra opción era el domingo a las 10 de la mañana, igualmente cómoda, ¿no? Que eran los horarios de la función. ¿Por qué pasaba esto? Porque el Cineclub no tenía un cine propio, ¿no? Lo que hacía era proyectar en horarios donde no se proyectaban justamente las películas comerciales. Entonces hacía acuerdos con las salas de cine para usar el horario de la trasnoche o el horario del domingo a las 10 de la mañana, ¿no? Luego también, bueno, una de las hipótesis, ¿no? De la decadencia y de hecho la desaparición de los cineclubes hacia fines de los 60 tiene que ver con el circuito de salas de cine arte comerciales, ¿no? Los cines de la L, de la calle Corrientes, el Lorraine en primer lugar, y todos los que Alberto Klipnis fue fundando luego, que permitían, esto que dice Juli, ¿no? Ahí podías, se programaban muchas veces las películas, y además te hacían el ciclo cronológico, ¿no? Podías ver todas las películas de un autor en orden cronológico en una semana. O sea, si eras un enfermo del cine, así como somos acá nosotros, hacías eso, te veías, entonces no tenía sentido irte al Cineclub el domingo a las 10 de la mañana, que además tenías que pagar un abono, y que si no ibas lo perdías, ¿no? Acá ibas, era más parecido a ir al cine, terminó siendo como un nicho, ¿no? Que atendió a un público formado en los cineclubes, pero que encontró un circuito más cómodo, digamos, para ver las películas, ¿no? Entonces quienes escribían sobre las películas en la década del 50 no tenían otro lugar ni otra posibilidad de ver esas películas, ¿no? Quizás las películas se pasaban, había programas que se repetían, ¿no? Vos revisás la revista, y el programa de los cortos del cine cómico se dio 500.000 veces. Hay películas que se dieron muchas veces, no es que la viste una vez y nunca más se dio, ¿no? Pero bueno, era medio al albur y tenía que ver con las películas que conseguían para programar y cómo iban armando la programación del mes, ¿no? No era que estaban a disposición. No sé si Julio había preguntado algo más, ¿me perdió? No, contestaste todo. Yo tengo una pregunta, si puedo. Estos intelectuales, primero siempre me llama la atención cómo la Argentina no tuvo intelectuales que entendieron los medios masivos de comunicación hasta tarde, bien tarde.
Y te quería preguntar en relación con eso, si sabes, porque acá hay como una especie de edición, ¿no? Previa de opiniones, porque le preguntan a gente que ya saben lo que de alguna manera van a contestar, ¿no? Y que es la línea de la revista, y que después va a ser la línea del Nuevo Cine Argentino, etcétera. Y frente a eso están las opiniones de los críticos de diarios, etcétera. Pero vos tenés idea de si existe alguna revista o alguna publicación donde aparezcan opiniones de intelectuales que no tengan esta visión de los medios masivos? Yo creo que la primera, digamos, quienes primero se interesaron por el cine, ¿no? Los de las décadas del 30, algunos de ellos tenían una visión más abierta. Primero porque les gustó más el cine, ¿no? Como que tuvo un impacto más, Sí. bueno, la novedad, ¿no? La maravilla, y además como era una cosa que no estaba tan difundida como espectáculo masivo, era como un gusto más permitido, me parece, ¿no? Y después empieza a ser una cosa así, ¿no? Que sobre todo en las décadas, bueno, de lo que llamamos el cine clásico, el cine se convierte en un espectáculo tan popular y tan masivo, y sus formas repelen, en cierta forma, ¿no? A los intelectuales. Yo creo que hay que quienes están como en una posición distinta son quienes encuentran que pueden trabajar para el cine, que pueden trabajar en tanto que profesionales de la palabra para el cine, ¿no? Tan distintos como Ulises Petit de Murat, que se convierte en un guionista, ¿no? Bueno, un grupo de películas muy particular, de una productora muy particular, pero muy importantes, ¿no? Que después es defenestrado por el nuevo cine, ¿no? O sea, Ulises Petit de Murat es como todo lo que no hay que hacer, pero que tiene una visión, ¿no? De abrazar de algún modo el cine. Y bueno, está el libro de Pablo Ensolaveres sobre Homero Manzi, por ejemplo, da cuenta también de otra forma, ¿no? De acercarse al cine desde, bueno, no solo desde un gusto por la evasión, como justifican, ¿no? En algunos de estos, sino desde otro tipo de gusto, ¿no? Un gusto más legítimo culturalmente desde su propia perspectiva, ¿no? Y esto me parece que aparece no necesariamente en las revistas de los cineclubes, que son como muy de nicho en ese momento, ¿no? Pero empiezan a aparecer en otras miradas, ¿no? Otras miradas que también, una pregunta sobre la que yo no hice demasiado hincapié, porque justamente todos contestan muy escuetamente o que no, es si piensan que el cine tiene que tener una función social, ¿no? Si una función social en cuanto a tiene que ocuparse de temas sociales, ¿no? Y claramente la respuesta es no, o todo es social o no. O es propaganda, ¿no? O es pedagogía, ¿no? Como que eso también genera un... Pero el neorrealismo les gustaba. Pero el neorrealismo les gusta en tanto que... Si es afuera, sí. Claro, pero acá Birri viene después incluso, ¿no? Birri es lo que viene, ¿no? Justamente lo que se va a contraponer a esto es la escuela del litoral, ¿no? Y bueno, la propuesta de Birri, que es muy diferente a lo que va a pasar acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El instituto la Universidad de Buenos Aires no tiene nada que ver con la escuela del litoral, nada que ver. Hay muy poco escrito sobre ese instituto y se sabe muy poco, y sobre Persano mismo no hay ni una entrada en Wikipedia, o sea, son personajes que quedaron como, ¿no? Y experiencias que quedaron un poco en el olvido también, en cierta forma, porque, bueno, fueron más de la trastienda de las cosas,
¿no? Y después, pero yo creo que muy a poco empieza a haber en los diarios, ¿no? Algunas personas que escriben, a las que les interesa el cine, que empiezan a escribir sobre cine desde otra perspectiva, no sé, Tomás Eloy Martínez en La Nación, Ernesto Yo en La Nación, que tienen que irse de La Nación porque se escriben mal de las películas de las grandes distribuidoras estadounidenses y entonces los echan, ¿no? Entonces terminan regalando en primera plana, después en los 60, ¿no? Pero es como parte de la segunda mitad de los 50, ¿no? Me parece que esta primera mitad de los 50 todavía está, y además, bueno, está el peronismo, ¿no? Está el peronismo en el gobierno y la política cinematográfica del peronismo y el tema de los estudios, ¿no? Y cómo van a defenestrar a todo lo que es el cine industrial argentino. Las cosas que dicen de Amadori, por ejemplo, son dan vergüenza ajena, ¿no? La forma en la que se refieren. Bueno. Si no hay nadie, ¿puedo hacer una preguntita? Mariana, adelante. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Ari. Bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Después pasamos un anuncio con Ana. Ay, sí, tenemos un anuncio. Me llamaba la atención lo que estás planteando en las distancias con el caso uruguayo del que hablé el mes pasado, que creo que por ahí fueron bastante notorias, en relación a parte de esta crítica. Me parece que en parte tiene que ver con la envergadura, el tamaño de estos movimientos que fueron muy disímiles unos a otros. Vos planteaste esa idea de que hay funciones los sábados de trasnoche. ¿Llegaste a una especie de cuantificación de cuánta gente formaba parte de esa base social, digamos, de ese cineclub? ¿Hay información sobre eso? Eso es una pregunta. Luego, el otro, viste que yo tuve que trabajar con este curso de artículo, de tesis, con el catálogo de cinearte, del Club Gente de Cine, ese documento que se editó de todas las películas proyectadas entre el 42 y el 54. Y ahí lo que llama la atención es que ahí hay mucho clásico industrial, de todos lados, ¿no? Ciclos de Sofici, un ciclo dedicado a Enrique Muiño, pero hasta entrados los 50, bastante entrados hay, que son películas de Hugo Christensen. ¿Qué pasaba? Porque por ahí lo que estaba pensando era, si no sé cómo lo veías vos, que hay una especie de una programación más amplia, porque también en la programación aparece mucho cine norteamericano, digamos, dentro de las programaciones. Si la revista no funcionaba también como un lugar para encuadrar prácticas que en realidad en el movimiento eran más amplias por ahí, que daban pie a lugares más significativos ahí en relación a eso. Sí, pues. Te quería preguntar, ya termino, ¿sí? Yo sé que es un poquito posterior, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con otras publicaciones de revistas vinculadas al cine, como Cuadernos de Cine, la de Simon Feldman, digamos? Hay una nueva camada de gente que está escribiendo que no venía de estos escritores, digamos, todo este conjunto que planteaba, pero por ahí me parece que también por ahí, que está Iturralde, digo, que como ese grupo de gente, está también temprano Kuhn, pero principalmente la figura de Feldman. Y me parece que también la figura que vos armaste ahí de Ernesto Yo, él estaba escribiendo ya, digamos, más allá de que después de los segundos 50 tiene más presencia, me parece que en estos primeros también, si no había una especie de disputa ahí adentro, porque nada, parece en tu comentario muy fuerte, muy la presencia de... Y por último, y ya me voy, porque parece muy importante en la programación, es la importancia del cine documental inglés, por ejemplo, o la figura de Flaherty, que también es un cine de interés social, etc. ¿Eso recuperan desde la revista? Y ahora ya está. Bueno, por un lado sí, evidentemente la revista, que empieza en el 51, como yo decía, ¿no? Empieza en un momento donde el principal interés es el cine francés. Y realmente no hay nada de cine nacional en la revista, hasta Torre Nilsson prácticamente, ¿no? Eso es muy marcado. Torre Nilsson es un colaborador frecuente en la revista, escribe muchas en la revista, y tiene una participación muy activa en el tipo de cine, ¿no?
y en la crítica al cine argentino, pero no se escribe sobre cine argentino, además, nada, y esto queda muy claro cuando en el 55, justamente después, en la previa del golpe y después del golpe, ahí se hacen largas notas diciendo, bueno, nosotros no somos como los que antes apoyaban y ahora critican. Nosotros nunca apoyamos y no criticábamos porque no se podía, pero hacíamos silencio. El silencio era nuestra forma de posicionarnos, ¿no? Eso está escrito en las notas que escriben Burone o Eichelbaum, que son quienes escriben ahí entre el 55 y el 56, dando cuenta, ¿no?, de una posición política de la revista en relación con el cine argentino que se producía en esos años, ¿no? La revista publica, esto sí, una suerte de diccionario del cine argentino, vamos a decir, como una especie de fichas, ¿no?, con 2 entraditas por año, que termina en el año 39 con Prisioneros de la Tierra. Dicen, después de esto no hay nada más de lo que queramos hablar de cine argentino. Porque no hay nada, porque está muy cerca, porque, ¿no? Pero termina ahí. Y realmente no, es muy notorio el tema de es una omisión, como se dice, un silencio estruendoso, como se suele decir, ¿no? Que efectivamente en la programación del Cineclub puede ser que efectivamente la revista no daba cuenta de todo lo que se pasaba en el Cineclub. Además, la figura misma, ¿no?, de Roland y el grupo que se había conformado, salvo, por ejemplo, vos nombrás a Iturralde, ¿no? Iturralde claramente es una figura disidente, vamos a decir, ¿no?, ahí dentro, que casi siempre se ocupa de cuestiones vinculadas con la técnica, como decía antes, ¿no? Las notas que escribe tienen que ver con la técnica, tienen que ver con el cine de animación, ¿no? McLaren, todas las notas sobre McLaren, y escribe algunas notas cuando hay algunos debates en la revista que exceden, ¿no?, estas notas. Hay largos debates acerca, ¿no?, de si el cine es un arte, de qué pasa con el público y todo eso. Iturralde escribe algunas notas en las que se muestra, ¿no? Dice, bueno, en definitiva las películas se hacen para el público, ¿no? O sea, se muestra una posición un poco más amigable en relación con el público. Máximo Echeverri está de vacaciones, si no hubiera podido intervenir ahora, porque él está trabajando especialmente la figura de Iturralde, ¿no?, la trayectoria de Iturralde. Y después, el caso de Feldman, Feldman y Mabel Iskovich habían estudiado en París, ¿no?, en el Instituto de París, y lo que vinieron acá y fundaron el Seminario de Cine de Buenos Aires, que era un lugar para estudiar cine, para hacer cine, ¿no? Y como parte de su labor, sacan una revista que se llama Cuadernos de Cine, en el año también 54, ¿no? Que es bastante, digamos, que tiene una postura, como bien decís vos, diferente, ¿no? Diferente porque tiene que ver justamente con la voluntad de hacer cine argentino, y de hacer cine argentino con las problemáticas que tienen que ver con hacer desde una cierta independencia, ¿no? Y la figura de Feldman es una figura que luego, si bien va a tener una trayectoria un poco errática en la realización, lo principal a lo que se va a dedicar es a la docencia, ¿no? Es una figura que acá va a tener mucha relevancia en el campo de la enseñanza del cine. Sobre todo a partir de los años 80, vamos a decir, cuando se crea la carrera de cine, de artes combinadas, de diseño de imagen y sonido en la Facultad de Arquitectura, va a ser su primer director. Así que sí, hay algunas figuras que son disonantes, pero que son claramente como periféricas de lo que es el grupo hegemónico, digamos, ¿no?, de este emprendimiento. El otro día hablaba de Grierson en la revista, perdóname.
Esa me faltó. No, de Flaherty, porque justo Flaherty tengo así como medio, no tengo el dato en la memoria, pero creo que se muere por esos años, o pasa algo, hay un aniversario, o hay algo por lo cual la figura de Flaherty es abordada. Hay una serie de notas sobre Flaherty, más sobre Flaherty que sobre Grierson. Hay más Flaherty que Grierson. Quería preguntar algo. Sí, Diana. ¿Qué tal, Ana? Muy lindo, muy interesante esto. Es todo un mundo que abrís acá. ¿Ellos hablan en algún momento de las dificultades para conseguir películas o cómo consiguen las películas? Porque me sorprende esto de que sea tan viejo el cine del que están hablando, digamos, René Clair, Marcel Carné, el mismo de Sica, digamos, no es lo último, ¿no? No es de avanzada lo que están trayendo, sino parecen más de retrospectivas. ¿Qué pasa con Antonioni, con Berman, por ejemplo? Ellos no en estas notas en particular, ¿no? Pero sí, a ver, lo que las películas, cómo se consiguen, ¿no? Esto, bueno, después es un poco las cosas que hacemos o que tratamos de hacer con Mariana. Hay una red, ¿no? Hay una red por eso arman la Cinemateca, ¿no? En el año 49, porque las películas se consiguen a través de las redes de cinematecas y archivos fílmicos que hay en Europa principalmente, ¿no? Inspiradas por Langlois y que se van expandiendo por Latinoamérica, y luego las películas circulan, ¿no? Circulan la misma película, va circulando, ¿no? Por Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Río de Janeiro, México a veces, ¿no? No, hay una circulación, y el canon se arma un poco así, ¿no? Eso hay un texto un artículo de Beatriz Tadeo Fuica, ¿no? Del grupo de Gesta, que cuenta eso, un poco el cine que se construyó como clásico, ¿no? En los cineclubes y en las cinematecas, tiene que ver con las películas que circulaban, las películas que había para ver, que ni eran todas, ni tal vez eran ni las mejores ni las más importantes, ¿no? Y efectivamente hay un delay, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que, bueno, eso, la circulación, y que no todas las películas eran puestas a disposición, ¿no? Después hay un movimiento a través de las embajadas, hay un movimiento que tiene que ver con los coleccionistas particulares, digamos, era bastante difícil el tema de conseguir las películas. Hay un movimiento que tiene que ver con las películas que quedaban, digamos, como que salían de exhibición una vez que ya habían cumplido un ciclo de exhibición comercial, algunas, ¿no? Que podían tener un interés y que entonces se iba a las distribuidoras y de algún modo se las rescataba y tenían una buena vida, o que ni siquiera habían sido proyectadas, ¿no? Que las distribuidoras compraban un paquete de películas y les venían las comerciales que tenían un interés comercial, y les venían un montón que no tenían interés comercial, y que entonces después eran recuperadas de algún modo por los cineclubes, ¿no? Las cinematecas que aprovechaban para acopiarlas. ¿La tenés, María, en el texto de Beatriz para poner la referencia? Porque es súper interesante, porque habla de los movimientos de norte a sur y de sur a norte, ¿no? De sur a norte, como algunas películas que incluso se habían perdido en Europa por la guerra, ¿no? Fueron encontradas algunas copias en algunos de los cineclubes latinoamericanos, porque en algún momento habían venido alguna copia de esas, y luego en Europa no existían más copias de esas películas, y bueno, había todo un intercambio, ¿no? O sea, la actividad cineclubística y de las cinematecas es absolutamente de intercambio y de cooperación, digamos, ¿no? Por eso hay federaciones, por eso existe, ¿no? La Federación Argentina de Cineclubes, y en cada uno de los países hay federaciones, porque es una actividad muy así asociativa.
¿no? Y ahí lo puso Mariana, gracias María. Y es interesante que es una actividad que se da en casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? En todas las ciudades de Latinoamérica de una manera bastante simultánea, ¿no? El cineclubismo y las actividades de las cinematecas. Los cineclubes empiezan a funcionar a mediados de los 40, funcionan con mucho ímpetu hasta mediados de los 60, y luego de algún modo son reemplazados o conviven con las cinematecas, ¿no? Que toman a su cargo, que incluso a veces tienen salas propias, ¿no? Como en el caso de Uruguay, o bueno, en la Argentina hacen acuerdos, ¿no? Con algunos lugares como la sala Leopoldo Lugones u otras que pasan a programar, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos hemos formado muchos de nosotros y nosotras viendo esas películas, esos programas de la Cinemateca. Que acá que es una institución privada, ¿no? Bueno, eso es un tema, porque era un emprendimiento privado. Ahí agregó Mariana que un número editado por Cecilia Lacruz, hay un texto de Ana también. Está, bueno, yo ya Y otro de Mariana. Bueno, el aviso que queremos pasar con Mariana, mientras vemos si hay alguna otra pregunta, tiene que ver con que vamos a participar el sábado. Hay un seminario de cineclubismos latinoamericanos que están organizando cineclubistas, ¿no? Que es interesante porque está siendo organizado no por académicos, sino por cineclubistas. Y vamos a participar el sábado en una mesa sobre historia de los cineclubes, hablando justamente del cineclubismo rioplatense, ¿no? A dos orillas, hablando de un poco de lo que habló Mariana la vez pasada y de los cineclubes que trabajo yo de la década del 40 y el 50 en Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso va a ser el sábado, no sé exactamente a qué hora, porque la hora que figura es, no sé si de Ecuador, de Brasil, de creo que es a las 15 horas, ahora comparto también acá el enlace. Sí, ese era el aviso. Sí, eso va a ser también un streaming por YouTube. Y es interesante porque es el primer evento muy grande que reúne trabajos de cineclubes de toda América Latina y se convirtió en un evento muy significativo, aparte que cruza voces de distintos ámbitos, que también celebramos para salir un poco de estos diálogos endógenos que solemos tener. Que se llama Seminario de Cineclubismos Latinoamericanos. Está en Facebook también. Yo creo que acá encontré el link que me llegó, lo comparto porque creo que es este. Y si Gracias. no es bueno, es otro más. Seguimos tirando así. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Analía. Sí, no es una pregunta, en realidad la había pensado y se vincula con esto que mencionó Ana, ¿no? Porque me parece que también sería interesante poner el foco en la sociabilidad que genera la actividad cineclubista, ¿no? Porque me parece que además de compartir, bueno, todas estas cosas que vos decís, allí hay algo que se empeña en no irse, porque me parece que los cineclubes siguen teniendo como una necesidad de existir, ¿no? Y me parece que esa necesidad está bastante vinculada a estos conceptos de sociabilidad, ¿no? Entonces es una pregunta, y vos en parte dijiste, bueno, que se van a reunir pronto todos los interesados en el cineclub y demás, un poco es una respuesta a mi pregunta sobre la sociabilidad. Digo, porque cuando yo era joven, ir a las 10 de la mañana al cineclub era una gran actividad, muy copada. Digo, no era cualquier cosa, no era
¿no? Uy, qué bajón, tengo que ir a las 10 de la mañana. Era, tengo que ir a las 10 de la mañana, y me voy a encontrar con fulano, mengano, perengana, y digo, esa sociabilidad, por supuesto, es muy difícil de reconstruir, pero me parece que es valiosísima para pensar la actividad, ¿no? Para acompañar la generación de redes, porque creo que ahí está en parte esto que ustedes eh, pretenden seguir profundizando, ¿no? Bueno, eso. Apago mi cámara porque tengo una conexión muy inestable y escucho cascotazos en vez de voces. Sí, tal cual, ¿no? O sea, la actividad cineclubista es una actividad de vinculación y que tiene que ver con compartir. Por eso estos, y esto tiene que ver con algo que decía Mario al principio, ¿no? Cuando hablaba de la experiencia, se hablaban de la experiencia, y esto no aparece, ¿no? Estos escritores y escritoras que contestan aquí son como laterales, no forman parte, ¿no? del cineclub. Quizás alguna vez van a alguna función, pero no son, no son del riñón, ¿no? No son alguien que hace del encuentro, ¿no? Alrededor de las películas una actividad principal, como si hacían los cineclubistas que pertenecían a las profesiones más variadas, ¿no? Como veíamos la doctora en física, y había no es que te tenías que dedicar al cine para ir al cineclub, todo lo contrario, ¿no? Era una actividad que efectivamente tenía que ver con la sociabilidad, y como que he trabajado en algún otro lugar con que recién, con que era el único lugar donde se podía no solo ver cine, sino también hablar sobre cine, leer sobre cine y empezar a aprender algo sobre cine, ¿no? El cineclub era un lugar de enseñanza-aprendizaje, porque las experiencias de enseñanza formal de cine eran incipientes o se estaban gestando a la par, ¿no? Recién a mediados, como decimos, de la década del 50 empiezan a aparecer las primeras experiencias de enseñanza formal de cine. Hasta ese entonces el único lugar donde aprender algo sobre cine era leyendo revistas extranjeras o en el cineclub y en las discusiones, porque una actividad principalísima del cineclub, además de ver la película, era, como todos sabemos, el cine debate, ¿no? Lo que conocemos hoy como cine debate. No lo llamaban así, lo llamaban polémicas, ¿no? Hay proyección con polémica, se llamaba. Incluso a veces había solo polémicas, había reuniones que estaban convocadas solo para polémica, como esto que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Había reuniones de polémica, con lo cual había ahí un intercambio de sociabilidad, y de conocimiento, ¿no? De conocimiento alrededor de este placer compartido que era el cine, aunque para algunos y algunas fuera todavía un placer un poco culposo, que había que justificar, ¿no? De alguna manera. Que le gustaran cosas parecidas a las que le gustaba a la gente sencilla. Ana, hay un comentario de Ceci, dice: me quedé pensando en la pregunta de Clara y me acordé de un trabajo de Laura Prado sobre la revista Actualidad y otras ligadas al PC en los 30. Y gracias, Ana. Bueno, sí, ese es todo un mundo que no tengo, que todavía no tengo explorado. Así que es lo próximo que deberíamos explorar. De hecho, el mismo Klimovsky, que fue el fundador del primer cineclub junto con Lapseson de cinearte, ¿no? O sea, escribía no tengo claro ahora si la revista o qué, pero de la editorial Claridad, ¿no? Que era del grupo de Boedo, ¿no? Y que tenía que ver con esta perspectiva más social, ¿no? Más social. Sí. Ana, una preguntita. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir que el cine le interesaba desde muchas perspectivas distintas, ¿no? Porque, qué sé yo, también la revista católica Criterio dedicaba muchísima importancia al cine, también hizo tapas con Chaplin, ¿no? Y tenía desde otra, estaba ahí Ignacio Anzoátegui escribiendo sobre las películas de Hollywood,
en la revista Criterio, que es una revista del catolicismo, digamos, ¿no? Y hubo mucho cineclubismo católico también, en la Argentina, pero en muchos países, en México, en Brasil, hubo una enorme movida de cineclubismo católico. Sí, Diana. Ah, perdóname, con esto que estabas diciendo de las polémicas, ¿no? Me pareció interesante esos debates. ¿Tienen idea de qué es lo que se ponderaba, si era el conocimiento técnico, el conocimiento cinéfilo, de la historia del cine, de lectura de las películas? A ver, el psicoanálisis empieza a pegar más ya en los 60, pero de pronto alguna lectura sería también de las películas. ¿Qué tipo de conocimiento se ponderaba ahí? ¿O se desarrollaba? Mira, yo lo que no sé lo que pasaba en las polémicas, pero más o menos leyendo las revistas, ¿no? Se valoraba mucho, ¿no? Un valor que podríamos asimilar al valor literario, en principio, de la película, ¿no? De qué trataba y cómo estaba contada esa historia, ¿no? Y luego también había un interés por los actores y actrices, ¿no? Hay toda una zona que, si bien no es la zona más desarrollada en este tipo de publicaciones, pero hay un interés por el actor en el cine, ¿no? La cuestión de la fotogenia, ¿no? Del rostro en el cine, de algunas actrices, ¿no? Que habían tenido, bueno, todo el tema de las divas habían tenido, ¿no? Como mucha pregnancia, y había algo sobre eso, aunque rápidamente se iba dejando de lado, ¿no? En función de la estética neorrealista, por ejemplo, que justamente va en contra de eso. Y había también un interés por, bueno, esto que mencionaba Mariana, ¿no? Por las formas experimentales, por las formas documentales, por otras modalidades no narrativas del cine, ¿no? Que de pronto también aparecían, había interés, y había muchos debates acerca de esto, ¿no? Si el cine debía o no ser considerado un arte, se debatía muchísimo. Y cuáles eran las condiciones, ¿no? Hay toda una polémica que entabla Torre Nilsson con Leo Sala, que le contesta, que es un crítico que se va a hacer más conocido en los 60, pero que le contesta desde las cartas de lectores, ¿no? Le publican cartas de lectores, porque Torre Nilsson escribía unas notas defenestrando, ¿no? El cine con mensaje, decía, ¿no? El cine con mensaje, el que le guste el cine con mensaje, que se dedica a la colombofilia, ¿no? O al correo postal, una cosa así, ¿no? Bueno, cuando yo hace muchos años era un estudiante de cine, teníamos un poquito esa cosa, ¿no? Soberbia, el cine con mensaje es para carteros, es una cosa que se decía bastante. Y ahí, ¿no? Bueno, Leo Sala le contesta, y así bastante irónica, decía, no se preocupe, que yo he visto sus películas y no se preocupe que no dejan absolutamente ningún mensaje, no, como que hay una serie de idas y vueltas así medio chicaneras en relación con ese tema, y si la forma y el fondo, que es el debate entre forma y contenido, de algún modo, ¿no? Como que eso se le dedica bastante en un momento a discutir esas cosas, ¿no? Y qué es lo que hace artística, qué es lo que vuelve arte al cine, ¿no? Esa es una pregunta muy, muy protagónica en la primera mitad de los 50. Se está discutiendo. Piensen que Cahiers du Cinéma también empieza a salir en el 51, el mismo año que Gente de Cine, ¿no? Entonces hay ahí una discusión que está abierta, y el cine, tanto que industria, a priori no les interesa. Los aspectos industriales del cine no les interesan, aunque bueno, luego eso también va a ir evolucionando en algún sentido. Hay mucha teoría, es una revista en la que hay mucha teoría, hay muchas notas que son teóricas, ¿no? O sea, sobre el color, siempre la perspectiva es más, no es técnica, es teórica, ¿no? Sobre la actuación, sobre los libros, sobre el público, hay mucha reflexión teórica. La fotogenia también es teórico.
por eso. Se publican muchas, sobre todo al principio, se publican muchas traducciones, ¿no? De notas salidas en revistas europeas. Luego empiezan a tener más producción propia, ¿no? Los propios integrantes del staff de la revista u otras personas escriben en la revista, pero todos los primeros números lo que publican son la programación del cineclub y notas sobre esas películas que ya salieron en revistas europeas, como Bianco de Nero, como Cinema, como Cinea, ¿no? Todo lo que eran las revistas europeas, francesas, italianas, algunas inglesas de ese momento. Hay mucha traducción en los primeros años, ¿no? De las revistas europeas anteriores a Calle del Cinema. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, le agradecemos mucho a Ana y a todos la participación. El mes que viene ya estaremos enviando la invitación al próximo seminario. Ahí está toda la información de consulta para quienes entraron tarde y quieran ver este encuentro desde el principio. Va a estar disponible en el canal de YouTube del IAE. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Ana. Hermosa la exposición. Gracias. Es un placer hablar acá. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima porque vengo siempre.